Comienza una semana clave para el gobierno a partir de este lunes, porque se comienzan a discutir una serie de proyectos. Algunos entran ya en tierra derecha más bien, porque ya iniciaron su discusión en el Congreso. En el Senado, por ejemplo, comenzará a debatirse el proyecto de reforma tributaria, luego de que la iniciativa fuese visada por los diputados. Y paralelamente el texto legal que pone fin al lucro, la selección y el copago llega también al Parlamento, mientras que la Comisión de Salud de la Cámara revisará con la ministra de Salud, Elia Molina, la eventual despenalización del aborto en una serie de ocasiones. Queremos conversar de lo que viene precisamente esta semana en materia legislativa y en particular abordar lo que compete al Senado. Para eso estamos con el senador del PS, Carlos Montes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bienvenido. Senador, partamos por la reforma tributaria, que yo creo que es la tarea que va a quitarle más tiempo en los próximos días, ¿no? Los empresarios, desde la oposición también, incluso desde centros de estudios de la oposición, todos están poniendo su ficha a que sea esta instancia, precisamente el Senado, la que abra el espacio al diálogo de mayor apertura, y las fichas están puestas efectivamente que acá van a haber algunos cambios al proyecto, como salió despachado al menos desde la Cámara de Diputados. ¿Hay más disposición efectivamente de parte de ustedes, de los parlamentarios de la nueva mayoría? Mire, yo encuentro que no es justo decir que en la Cámara de Diputados no hubo espacio para exponer los puntos de vista. Expusieron 50 personas, un alto así de documentos más los minutos que tenían para exponer en nuestros canales. Y los documentos eran muy importantes, porque en los documentos se expresaba más sistemáticamente las ideas de cada sector. Siempre las reformas tributarias tienen este problema. Yo no a mí me ha tocado 6 reformas tributarias, claro, no de la envergadura de estas, pero en todas quedamos muy satisfechos de la información, del tiempo para discutir, etcétera. Lo que pasa es que aquí hay un sector de la oposición, que es la UDI, que dice no debe haber reforma, cero aumento de los recursos fiscales. O sea, tiene una actitud demasiado negativa para enfrentar las cosas, y Renovación Nacional y Amplitud se dejaron arrastrar en definitiva por la UDI. Ahora vino un segundo aumento, que es el Senado. Nosotros, en el Senado somos 5, una comisión más pequeña, y hemos conversado entre los miembros, al menos la nueva mayoría, nuestra disposición a darnos todo el tiempo necesario para oír y para estudiar, para reflexionar distintas propuestas que hay o problemas, algunos que se pueden incorporar, otros no, en fin. Pero especifiquemos qué significa esa apertura o qué significa ese proceso de reflexión y de recibir esta información. ¿En qué se traduce? ¿En que efectivamente está la posibilidad de modificar cualquier ítem de este proyecto? Bueno, aquí hay un acuerdo de que el FUT se termina y que se va a recaudar 8.200 millones de dólares. Esos son los compromisos básicos. Ya, que entonces ahí estamos limitando la discusión. Estamos limitando la discusión, pero eso se ha dicho desde el comienzo. Bueno, pero si alguien surge con argumento y propone alternativas, por ejemplo, el famoso 10% de retención. Sí. Bueno, se ha dicho qué alternativas proponen los empresarios y la oposición para velar por los intereses de los accionistas minoritarios, que ese es el sentido que tiene, sí. Cuidar a los accionistas minoritarios. Hasta el momento no ha llegado una propuesta clara sobre eso, y bueno, esperamos que en los días que quedan haya alguna propuesta. ¿Y es una posición unitaria dentro de la nueva mayoría? Estamos bastante unidos, nos hemos dado tiempo para conversar. Bueno, siempre algunos tratan de ponerle el matiz, por decirlo así. Como Andrés Saldívar. Yo no sé. Bueno, pero estamos tratando de trabajar lo más unido, lo más integrado posible. Es que es interesante, me gustaría como que pudiéramos aclarar y definir un poco el marco en el que se va a dar esta discusión, senador. Si usted me dice que el FUT no se puede tocar, por ejemplo, ¿qué otras cosas sí se pueden tocar además de este 10%? ¿Qué otras cosas cree usted que están dispuestos a cambiar? Una pequeña cosa sobre el FUT. El FUT son 270.000 millones de dólares, de ese orden. Los que están acumulados ahí. Los que están acumulados, claro. El histórico. Pero hay que ver qué es lo que es. 34.000 millones de dólares son del sector minería. O sea, buena parte de la inversión el sector minería la hizo con recursos del FUT, incluyendo impuestos que están ahí, que no pagaron y que postergaron a lo mejor indefinidamente. O sea, una suerte de subsidio público. Los malls, los supermercados, 36.000 millones de dólares tienen aquí. El sector financiero tiene 105.000 millones de dólares. Entonces, hacia atrás ellos recibieron un privilegio, en definitiva, una franquicia tributaria que le ayudó mucho a su actividad. Cualquier actividad quisiera tener recursos de esta envergadura como estímulo a invertir, estímulo a crecer. ¿Cuáles son los otros puntos? Yo creo que probablemente el 14 TER, que tiene que ver con la pequeña empresa. Estímulos a la inversión. Sí, es que hay una parte que tiene que ver con el tema tributario y otro que no es tributario, estímulos de otra naturaleza, pero ese es un tema que se está buscando precisar. También el tema de la renta presunta, que algunos sectores han planteado que los 2.400 UF, que el límite para incorporarse hay que ampliarlo, en fin, estamos viendo eso, recogiendo. Yo creo que desde mi punto de vista, en el caso del IVA a la construcción, por ejemplo, que es algo que lo venimos peleando hace 15 años,
que ahora viene en este proyecto, que la vez anterior en el gobierno de Michelle Bachelet también estuvo. Ahí se nos impuso que se le entregara este subsidio, en definitiva, esta franquicia tributaria hasta 4.500 UF. Sí. ¿Qué significa eso? Que son viviendas de 9.000 UF, porque son 4.500 valor de construcción, a lo cual hay que agregarle el valor del suelo, y los expertos dicen que vivienda de ese valor del suelo es prácticamente equivalente al valor de construcción. Imagínense por qué estamos subsidiando. Ya antes del gobierno de Michelle Bachelet anterior, antes habíamos subsidiado buena parte de Chicureo, buena parte de Valle Nevado, distintas partes de la construcción de la ciudad de altos ingresos, cuando esos recursos desde siempre debieron haber estado en los sectores bajos de Mena, debió haber recibido eso como parte de los recursos para crecer. En los gobiernos de la concertación, con toda tranquilidad, se han destinado 6.000 millones de dólares en esos años a esta franquicia. Llegó la hora de revisarla. Hay distintas posiciones y yo soy partidario de terminarla y poner un subsidio directo a los sectores medios que compran, directo, que no manejen, que no administren. Una especie de voucher. Sí, bueno, es lo que se hace, los subsidios en general. Ahí se estaba pensando que fuera incluso al pie, o sea, al ahorro previo. Y que esto, en fin, es una manera, es una propuesta, es una manera de terminar con esta discusión y terminar con que un subsidio público lo administren las inmobiliarias, porque a veces lo trasladan a precio y otras veces no. Cuando hay mucha oferta de vivienda, probablemente lo van a trasladar a precio. Cuando hay mucha demanda mayor que la oferta, no lo van a trasladar a precio. Entonces depende mucho de las distintas circunstancias. No tiene sentido que esto lo administren las inmobiliarias y debiera ser un subsidio directo del Estado a los sectores medios. Ahora, viendo una perspectiva un poco más amplia del trámite legislativo, no solo de este proyecto, sino que de todos, digamos, ¿no hay un poco de apuro por tratar de avanzar demasiado rápido, ¿no?, en las distintas materias, y que no teme usted que eso pueda, en definitiva, complicar los procesos legislativos de cada uno de los proyectos? Porque son temas de envergadura. Estamos hablando de reforma tributaria, reforma educacional, reforma al binominal. Si ahora entra el tema de la despenalización del aborto, son temas a los que hay que dedicarle tiempo. Y ya sabe, quien mucho abarca, como dice el dicho. Sí, pero que un poco abarca también se puede apretar los dedos, ¿no es cierto? Pero está empezando el gobierno. Pero mire, aquí el tema es claro, este es un gobierno de transformaciones. Aquí se comprometió frente al país a hacer cambios estructurales, reformas estructurales, y distintas reformas. Y un gobierno de 4 años. Y si no parte ahora con esta reforma, ¿cuándo? O sea, va a partir del próximo año, está dejando para el próximo año, para el próximo año en realidad, 2015, la nueva constitución, sí. Y que es bien complejo. Entonces, yo encuentro muy razonable que estemos avanzando simultáneamente en distintos proyectos. En el caso de la reforma tributaria, es cierto que la nueva mayoría había discutido mucho esto. Tenía un informe de hace 2 años, preparó el programa de gobierno, distintos técnicos participaron en el proyecto, ya en la traducción del proyecto mismo. El problema es que parece que por el lado de la oposición, de la derecha, no tenían propuestas ni habían entendido que esto iba en serio. Y bueno, todavía no llegan con nada muy consistente. En el caso de la reforma educacional, siempre se dijo, es necesario, son temas complejos, no van a salir a la primera. Y no van a salir exactamente igual como se presentan. ¿Pero no ve riesgos de que se pueda legislar mal con tantos proyectos en paralelo? Bueno, tenemos que hacer lo imposible para que no se legisle mal y trabajar muy seriamente. ¿Pero hay riesgo de fallar en ese proceso? Bueno, yo le digo, hay errores siempre, y por eso que es muy importante que el Parlamento se fortalezca, que tenga equipos asesores, que tenga gente que visualice los eventuales errores que pueden después tener mucho significado. En el caso de la reforma tributaria siempre se ha dicho que el diablo está en los detalles, más que en los conceptos generales, por eso que hay que evitar errores. Bueno, y hay equipos trabajando, por lo menos los partidos de la nueva mayoría tienen equipos asesores, estamos trabajando muy en serio para no cometer errores y esperamos que no ocurran. Ahora, en el tema de la reforma tributaria, ya que usted lo mencionaba desde esta mirada un poco más amplia, uno de los objetivos no era solamente el de recaudar fondos, sino que también de equiparar la cancha y reducir las desigualdades. Desde el punto de vista más teórico de lo que sustenta precisamente ese proyecto, ¿están considerando ciertas flexibilizaciones también en función de las cifras que se está dando la economía por estos días y de las proyecciones que se hacen para la economía en los próximos años? Bueno, esto fue considerado desde siempre y ahora también. Yo estoy de acuerdo que aquí hay que fortalecer ciertos mecanismos de ahorro e inversión. Hay que fortalecerlos para la coyuntura y además
el Estado probablemente va a tener que tomar alguna iniciativa para enfrentar la desaceleración, cosa que se ha hecho normalmente. Y esto está muy ligado a los temas de vivienda, a los temas de obras públicas, que son los que más generan actividad y empleo en plazos cortos. Esto probablemente se va a tener que hacer. Yo espero que ya estén los ministerios preparando esto. Yo creo que se está considerando mucho el escenario. Esperamos que sea un escenario relativamente suave, no sea abrupto, sí. Porque por lo menos los datos indican que va a ser relativamente suave la caída en que nos deja el contexto internacional, la subejecución presupuestaria y de inversión que hizo el gobierno anterior el año pasado, que también nos está influyendo, en fin, distintas cosas que explican la desaceleración y que se trata de revertirla con iniciativa. ¿Cuánto afecta la reforma tributaria a esto? Es claro que hay un efecto, pero por eso tenemos que tomar más medidas para poder contrarrestar estos efectos, porque aquí, como usted muy bien dice, hay que recaudar para la reforma educacional, pero también hay que tener una estructura tributaria más justa, porque casi todo lo que está en este proyecto son ciertas garantías, franquicias, privilegios que tienen determinados sectores. Aquí, más que impuestos nuevos, salvo el verde y otros, son simplemente poniendo una regla general para todos. Hay cosas que aquí no vienen. Yo estuve estos días en un seminario del BID, que estuvo aquí el Banco Interamericano de Desarrollo, y que analizó incluso las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos, que le parecían dentro de lo que era razonable, tenía objeciones a otras cosas. Pero dijeron, Chile se quedó atrás en materia de capacidad de impuestos internos para conocer las cuentas bancarias de las empresas. Porque hoy día en el mundo entero, o sea, por lo menos en los países desarrollados, tiene acceso a las cuentas bancarias el Servicio de Impuestos Internos, y además de manera automática, y tiene que responderle a convenios porque hay que mandarle información de determinados contribuyentes hacia afuera, hay que tener una línea de intercambio, y eso lamentablemente no viene en este proyecto, y es un tema que ojalá lo lográramos incorporar. Senador, pasemos a la reforma educacional antes que se nos acabe el tiempo. ¿Cuál cree que va a ser el tema más complicado dentro de esta primera patita de la reforma educacional, de estos tres proyectos? Todos han generado bastantes críticas de distintos sectores, incluso hasta de los mismos estudiantes que están a favor de una reforma educacional. Pero ¿cuál cree usted que va a ser el tema más central de estos tres? Bueno, hay que ubicarse de que lo que estamos aquí es cambiando un modelo de mercado que se impuso en dictadura, sin ningún debate, el año 80, 81. El país tiene ese modelo y que tenía la idea de que el lucro generaba calidad. Y que la concertación alargó por un buen tiempo. La concertación, cuando llegó el año 91, Ricardo Lagos Escobar llegó al Parlamento con una propuesta estructural distinta. No habían votos. Se dijo que había gente, incluso de la concertación entonces, que no estaba de acuerdo. Y es por eso que se optó por ir por dentro, tratando de modificarlo, y se llegó a la conclusión de que todo lo que se había hecho, muchos recursos, mucha tecnología, más formación de los profesores, el modelo de mercado genera una supuesta competencia entre los distintos colegios y también en las universidades, pero no genera más calidad y genera mucha desigualdad, mucha segregación. Bueno, en ese marco estos proyectos son parte de reconstruirla, porque la víctima principal de este modelo ha sido la educación pública. O sea, la educación pública que está reducida 34-35% de la matrícula. Somos de los países más privatizados del mundo. Y estos tres proyectos no hablan de educación pública. Estos tres proyectos es parte del contexto de la educación pública. Yo creo que el corazón de la reforma educacional es la educación, es una nueva educación pública de calidad. Es el corazón, que tiene que ver con leyes, pero también tiene que ver con lo que está ocurriendo en la escuela y con los profesores y con todo. Desde ya, porque esto no es un problema que primero se cambian las leyes y después entramos en otra etapa. Con todo hay que movilizar todas las capacidades. Respecto a esto, el proyecto de ahora tiene tres conceptos que son de total acuerdo entre la nueva mayoría, y yo creo que gran parte del país, me imagino que todos los estudiantes, que ponerle fin al lucro, terminar con el financiamiento compartido y terminar con la selección. La discusión va a estar mucho más en los cómo, en los mecanismos, en los pasos, porque hay distintas opiniones sobre eso, los cómo, y es legítimo que así lo haya. Pero hay diferencia. Pero lo importante es que por lo menos hay un consenso muy fuerte dentro de la nueva mayoría y gran parte del movimiento social de que estos conceptos son los que hay que aplicar. ¿Y la DC también está de acuerdo con estos tres puntos, efectivamente? A Ignacio Boca yo se lo digo muchas veces, que ese es parte de la decisión de Congreso de la democracia cristiana, de Congreso. Otra cosa son los cómo, si está claro que esto no es fácil. Pero de nuevo el diablo está en los detalles también, pues, como decía usted. Claro, aquí el diablo está por distintos lados, pero bueno, yo creo que, mire, yo quiero mantener por ahora la discusión en la conceptual. Usted, en la época de la dictadura, cuando se hizo la Constitución del 80, ¿sabe quién fue el mayor enemigo del lucro con recursos públicos? Jorge Alessandri. Se opuso permanentemente. Incluso ganó en la Comisión Legislativa, pero después perdió en una instancia que la dictadura llamaba Consejo de Estado, no sé cómo. Y en el caso del financiamiento compartido, esto es una rareza.
que los colegios puedan cobrar una tarifa y que los que no puedan pagar esa tarifa tienen que salir de esos colegios. A mí me tocó en la Florida que en algunos colegios muchas familias tuvieron que salir. En el momento que se empezó a implementar esto, que viene la época de la dictadura y que se profundiza durante la democracia, y muchas familias fueron expulsadas porque no podían cubrir la tarifa, 30, 40 mil pesos, o en fin, distintas tarifas. Bueno, y la selección la discutimos mucho hasta la jornada escolar completa, que logramos un nivel de acuerdo básico hasta sexta básica, pero no era suficientemente comprensivo porque mantenía la segregación por efectos de recursos, de pago de tarifa, y mantenía la segregación por otros efectos. Ahora, nuevamente retomamos un punto que fue central en la reforma tributaria y que va a volver a ser importante, que es el tema del diálogo nuevamente. ¿Cómo se van a articular las posiciones con la oposición cuando se le han hecho un montón de críticas a estos tres proyectos, críticas de fondo también sustantivas? Usted dice en el caso de educación. En el caso de educación, sí. Mire, vamos a ver con qué actitud y posición llega las distintas visiones de la derecha a este debate. Si van a hacer lo mismo que en el caso tributario en la Cámara, que hay que votar en contra, votar incluso la idea de legislar. Yo creo que dentro de la oposición hay parlamentarios que entienden de que el lucro genera distorsiones, y distorsiones en la forma de ordenar, y que además saca muchos recursos, sale muchos recursos para el lado que no se aplican realmente a la educación. Creo que hay mucho. No hay que olvidarse que el cardenal Silva Enrique siempre fue quien con más fuerza sostuvo que en los colegios, incluso en los colegios católicos, no debería haber ningún tipo de selección, ni por recursos, ni por religión, ni por nada, y que la tarea del colegio era formarlo y desarrollar seres humanos bien. Entonces, pero hay una idea que es una idea rector, digamos, ¿no? Que es la libertad de enseñanza y la libertad de elección de los padres, que está muy fuerte presente en la centro-derecha y que es su bandera de lucha, en definitiva. Sí, pero aquí hay un juego de visión. Aquí nadie ha pensado que no va a existir la educación particular subvencionada. De todas maneras va a existir. Lo que pasa es que hoy día lo que está muriendo es la educación pública, porque hay un sistema que tiende a destruirlo y tiende a transformar estos negocios, y no con buena calidad. Entonces, hoy día la educación pública tiene 35%, debería tener 60-70% la matrícula. En los países europeos tiene 90%, en Estados Unidos tiene 80 y tanto, cerca de 90%. Entonces, nosotros no se valoró suficientemente, y esto fue parte de la discusión al interior de la nueva mayoría cuando era concertación, porque tuvimos diferencias fuertes de que la educación pública no estaba en el centro, porque la educación pública es fundamental en una democracia porque permite gente diversa encontrarse, aprender unos de otros, proyectarse para adelante conviviendo entre la gente diversa. Chile siempre fue así, la escuela y el liceo fueron así, lo que significa ahora que esto se haya interrumpido con el financiamiento compartido es grave. En definitiva, la discusión educacional va a ser una discusión ideológica, de eso no hay duda. Oiga, pero si el modelo que nos impusieron es un modelo ideológico. Que es la acusación que le hacen desde la oposición. Sí, por eso bueno, pero que ellos se hagan cargo de que el 80 y 81 impusieron con dictadura un modelo muy ideológico. ¿Qué país existe esto? Un modelo de mercado. Cuando el Banco Mundial hace un análisis de Chile, el caso extremo de mercado es Chile. Al otro lado está Corea, no Corea del Norte, Corea del Sur, que es lo más estatista. Bueno, porque estamos en un modelo extremo. Entonces se trata de corregir. El propio Banco Mundial proponía muchas cosas para salir de este extremo, porque los puros incentivos de mercado no funcionan en algo tan importante como es la educación. Entonces el país tiene que tener un proyecto nacional, y un proyecto con un concepto distinto al CIMSE. El CIMSE es de los peores problemas que tenemos, porque reduce todo a pruebas psicométricas de lenguaje, matemática, y para salir para afuera como una cuestión para poner el precio de los colegios, la tarifa. Si esto fuera una cuestión interna como en Finlandia y mantuviera un concepto de educación mucho más amplio, eso permitiría estar haciendo las cosas mejor. Senador Monte, gracias por haber venido a CNN Chile para hablar de esto. Muchísimas gracias a usted. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato con más noticias acá en CNN Chile, no se vayan.